Ahora sí. Ya. Ahora sí, estoy grabando. Ahora, como les decía, este es el enunciado que tenemos que probar. Que hay en el conjunto en complemento ortogonal de un espacio, todos los vectores del espacio que son perpendiculares u ortogonales a ese vector del espacio. Ahora, ¿cómo probamos que esto también es un subespacio? Como decía, primero con las tres pasos de la caracterización, ¿no? Que no sea vacío, que sea cerrado con la suma y cerrado con el producto por escalar. Entonces vamos a ver, ¿cómo probamos que este conjunto no es vacío? ¿Sí? Habría que encontrar, siempre la estrategia es encontrar a alguien que viva en este conjunto. Si encontramos a alguien ahí adentro, pues ya no está vacío. Y lo típico es tratar de ver si el neutro, ya que ese es el vector más fácil, ¿no? Y el que por default debería estar. Vamos a ver si el neutro está ahí. ¿Sí? Tomamos el vector neutro. ¿Sí? Llamémoslo neutro, ¿no? El neutro del espacio. Hacemos el producto interno del neutro con el vector, con un vector h cualquiera. Vamos a ponerlo más bonito. O sea, el neutro del espacio y sea h un elemento cualquiera de h. Sí, entonces el producto interno de h con el neutro, sí, esto, bueno, es un lema o un teorema que yo supongo que ya lo han demostrado. Esto es cero, ¿no? El producto interno de un vector cualquiera con el neutro siempre me va a dar cero, lo que indica, de acuerdo a la definición de ortogonalidad, que el neutro es perpendicular u ortogonal a este vector de aquí. Y al ser perpendicular a este vector de aquí, esto quiere decir que el neutro pertenece al complemento ortogonal. Está cumpliendo esa definición. Y eso ya significa, como hay alguien dentro de ese conjunto, que este conjunto ya no está vacío. ¿Sí? Me avisan si hay dudas. O sea, yo estoy suponiendo que ustedes conocen este teorema. El teorema dice que el neutro es perpendicular a todo el mundo. Sí, es fácil demostrarlo, ¿no? Porque el neutro se puede escribir como el escalar cero por cualquier vector. Esto de la primera clase de espacio vectorial, ¿no? Por ahí, primera o segunda clase, el neutro se puede escribir como cero por cualquier vector y el escalar cero puede salir de aquí, ¿no? O sea que salga como complejo conjugado, ¿no? De esta expresión, es siempre el cero, ¿no? Y aquí se demuestra fácilmente que porque el neutro, producto interno con cualquier otro vector, me da siempre cero. Ok. No está vacío, es la conclusión final aquí. Voy a hacer la siguiente. Pero yo digo que cualquier cosa que no quede clara me interrumpa, ¿eh? A ver, la siguiente demostración es la cerradura de la suma. ¿Cómo se hacía eso? Con los pasos que yo les había indicado, ¿no? El primer paso es mantener la calma. El segundo paso es escribir el enunciado. Eh, la cerradura de la suma sería para cualquier par de elementos de este conjunto. A ver, llamémoslos B1 y B2, elementos de H complemento, ¿sí? O H de perpendicular, ¿no? La suma también debería estar en el conjunto. Ya está escrito el enunciado. Tercero, debo construir estos elementos indicados por el cuantificador. Vamos a sea B1, un elemento del complemento. ¿Y cómo nos aseguramos de que B1 esté aquí? Bueno, lo obligaremos a cumplir esta condición para afirmar que esto de verdad va a estar aquí, ¿no? O sea, B1 está en complemento H, significa que el producto interno
de B1 con un elemento cualquiera de H será 0. Para cualquier H en H. Y acá debemos construir un segundo vector, B2, un elemento del complemento de H. Sí, y para indicar que está en el complemento de H, diremos que el producto interno de B2, o sea que por separado, yo quiero dos elementos que por separado sí están en el conjunto. Ya. Pero una vez que ya los tengo así, la cuestión es, ahora sí, probar el valor del último paso, ¿no? El valor de verdad de esto que está aquí. Sí, y aquí me dice que la suma está en complemento de H. Yo qué sé si será cierto. Aquí está la suma. Vamos a ver, ahora sí, ya no se puede suponer. Esto debemos demostrar que cumple con esta condición y que por lo tanto está en el complemento de H. Vamos a ver, el producto interno, por eso hay que elaborar el producto interno de este vector. Sí, con un elemento cualquiera de H. Esto es lo que hay que ahora averiguar si es 0. Pero bueno, de aquí, partiendo de aquí, aplicando las propiedades del producto interno, esto se puede separar, ¿no? Por la izquierda, aquí a la izquierda, o sea, en la variable de la izquierda, el producto interno es lineal, ¿no? Es una transformación lineal. Así que esto se separa en B1, producto con H, más B2, producto interno con H. Y bueno. Y ahora sí que ya los tenemos por la distributividad, ¿no? Porque es lineal. Aquí esto se separa y cada uno por separado sí me da 0, así que esto es 0 más 0. Y esto me da 0. Lo que quiere decir que esta suma, si es, o sea, al dar 0, el producto interno con esto con cualquier h, pero no estoy utilizando, o sea, estoy usando este cualquier h de aquí, no es el mismo h. Sí, significa que es perpendicular a cualquier elemento de h y esto indica pues que la suma pertenece al complemento. Esta es la conclusión de aquí. Sí, y con esto vemos que esta propiedad sí se está cumpliendo. Solo falta una, y es el enunciado de la cerradura del producto por escalar. Voy a hacerlo otra vez aquí arriba. Ya sabemos que no es vacío, y ahorita sabemos que es cerrado con respecto a la suma. Cerrado respecto a la suma, ¿no? Okay. Sumo dos elementos de H y el resultado sigue en complemento de H y el resultado sigue en el complemento de H. A ver, así sería la cerradura del producto por escalar. Para cualquier elemento del campo, ¿qué campo? En este capítulo no podemos obviar, vamos a ponerlo así, ¿no? No podemos evitar el hecho de que podría ser el campo complejo, así que voy a dejarlo así. Y sabemos que el campo escalar K podría ser real o complejo. Bueno, y para cualquier vector del complemento de H, ¿sí? El escalar por el vector sigue perteneciendo al complemento de H. Bueno, esto es lo que hay que probar. ¿Qué necesitamos? Necesitamos mantener la calma ya. Escribir el enunciado, construir los elementos indicados por el cuantificador. Vamos, sea B, un elemento del complemento de H. ¿Cómo vamos a afirmar eso? Haciéndolo cumplir esto. B, producto interno con H es igual a 0 para cualquier H en el complemento de H. Y necesitamos un escalar de un campo de escalares. Ahí está. Ahora vamos, ya tenemos construido lo que nos indican los cuantificadores. Vamos a probar el valor de verdad de esto que está aquí. Entonces multiplico alfa por B. Ahí está. Gran cosa. Ya está multiplicado alfa por B. Y como sé que esto está también en el complemento de H, vamos a averiguar si cumple con la condición. Alfa por B, producto interno con H, ahí está.
como es lineal, este escalar en la izquierda es lineal, ¿no? Este escalar puede salir nomás de la expresión. Y me queda así. Pero esta expresión de aquí sabemos que es 0 porque habíamos tomado un elemento que sí estaba en el complemento de h. Me queda alfa por 0 es igual a 0. Ya no importa qué escalar sea, ni si es real ni complejo, esto va a ser 0 independientemente de qué vector sea y qué escalar sea. Esto me lleva a concluir de que alfa por b es perpendicular a todos los vectores de h, para todo h en h. Estamos usando ese h. Y esto quiere decir que alfa por b también se encuentra en el complemento ortogonal de h. Entonces, las tres demostraciones que acabamos de hacer se han cumplido. No es vacío, es cerrado con respecto a la suma y es cerrado con respecto al producto por escalar. Eso hace que, como decir, en el nombre del teorema de caracterización de subespacio, lo podemos declarar, lo declaramos subespacio, porque está cumpliendo todo lo que cumplen los subespacios, ¿no? Sí, así que esa conclusión final la tenemos que poner en alguna esquinita en la hoja. Normalmente los estudiantes dicen, bueno, esto es subespacio. Sí, es subespacio de B. ¿Ok? Por ahí. Entonces, con esto, no sé si tienen alguna pregunta. Hemos simplemente probado que dado un subespacio, cualquier subespacio, en un espacio vectorial, aquí se me olvidó un detalle, ¿no? El espacio vectorial tiene que tener, obviamente, un producto interno. Ese detalle hay que escribirlo, ¿no? O sea, un espacio vectorial con producto interno. Sé que la mayoría, o creo que casi todos los espacios vectoriales que ustedes conocen, tienen producto interno. O sea, pero sí hay espacios vectoriales sin producto interno. Creo que no sé, son bien raros, que no los estudiamos. Pero en realidad el teorema debe indicar esto, ¿no? Estamos trabajando en un espacio con producto interno. Ok, entonces un espacio con producto interno y dado un cualquier subespacio, el complemento de ese subespacio también es un subespacio. ¿Sí? Bueno, esa es como son dos subespacios ya, ¿no? Tenemos ahorita dos subespacios. Una H y otro el complemento de H. ¿Sí? Podríamos hacer operaciones entre esos subespacios. Y creo que lo que nos interesa principalmente es saber la intersección, o sea, saber qué elementos hay que tal vez pertenecen a H y al complemento de H, ¿sí? Y saber la suma, esa es otra, la suma de H con el complemento de H, ¿qué resulta? Bueno, esos son teoremas importantes, pero no sé si hay preguntas. Voy a ver aquí en el chat. No hay nada. Bueno, me avisan si hay alguna pregunta. Voy a borrar esto. Estamos hablando de espacios, ¿no? Si nosotros nos imaginamos en R3, por aquí tengo un subespacio. Aquí tengo un plano. Ahí está. De R3. ¿Ya? Es un subespacio. O sea, digamos que este plano pasa por el origen de R3, es un subespacio. Entonces, lo que está diciendo esto, que hay un conjunto de elementos perpendiculares a la... Ya ustedes conocen digamos, aquí tengo un vector que es perpendicular al plano. Es perpendicular al plano. Entonces, pero bueno, no se trata solo de el vector perpendicular al plano, sino de todo lo que genera ese vector. Es todo un conjunto de vectores perpendiculares al plano, ¿sí?
Este será, obviamente, y será el múltiplo y todos los demás, y también el negativo y todo, ¿no? Así serán todos un conjunto, es el complemento ortogonal. El conjunto de todos los vectores tales que ese vector es perpendicular a este elemento, a cualquier elemento del espacio H. Así, este es mi espacio. Ahí está. Si este es mi espacio, el complemento ortogonal es el conjunto de todos los vectores perpendiculares al espacio. Aquí tengo uno más bacán, ya. El plano y el vector. Ahora sí. Ya, pero es todo un espacio. No es un vector con otro vector. O sea, no es un vector de aquí. Es todo este espacio y todo este espacio. Ahora, la gran pregunta aquí era si este conjunto de los perpendiculares también es un subespacio. Acabamos de probar que sí. Si yo tomo dos vectores, digamos estamos ahorita con un ejemplo de R3, que es este plano y bueno, y el generado por este vector que debe ser una recta, ¿sí? Pero cualquier otro vector de la recta, aquí está, sumo, aquí está otro vector perpendicular, pero sumo este vector perpendicular, que lo sumo con el de aquí, me dará un nuevo vector perpendicular, ¿sí? Porque es cerrado respecto a la suma. Y si yo lo multiplico por un escalar, lo multiplico, digamos, por 2, será un poco el doble de magnitud, o lo multiplico por -1 y obtenemos el inverso, ¿sí? Pero multiplicarlo por un escalar lo sigue manteniendo perpendicular, ¿sí? El resultado sigue siendo perpendicular al plano. Entonces, bueno, esto que es como obvio aquí en R3, ¿sí? En realidad se cumple aquí, con cualquier espacio con producto interno. ¿Ya? Y con cualquier producto interno, siempre que sea un producto interno. ¿Sí? Mientras que en R2 y R3 lo típico era usar el producto punto, ¿no? Ahora sabemos que existen otros productos escalares, no solamente el tradicional. Ahora la siguiente pregunta es, bueno, ¿cuál es la intersección entre un espacio y su complemento? Así. Tenemos un espacio vectorial, un subespacio y el complemento que calculamos. ¿Quién está aquí en la intersección? Es la intersección de conjuntos. Sabemos que son subespacios, sabemos que esta intersección no está vacía. Pero ese es un teorema del primer parcial. La intersección de dos subespacios nunca está vacía. Sí, nunca está vacía. Así que yo sé que por lo menos hay alguien aquí, que es el neutro. ¿Sí? Pero el asunto es saber si hay alguien más. Pero el teorema dice, es que, sí, ojo con ese teorema, es que en realidad es un teorema de unicidad. Dice que el único elemento que está allí es el neutro. Es el neutro. Ahora, yo como sé si será cierto. Eh, afirma esto, que el único elemento en la intersección es el neutro del espacio. El neutro o el cero vector o el neutro. Ya, es el neutro. ¿Cómo sé que no hay más? Vamos a proceder, como todo teorema de unicidad, si ustedes han seguido las clases de teorema, por reducción al absurdo, ¿no? Vamos a suponer que no es cierto. Reducción al absurdo. Sea, ve un vector distinto del neutro. ¿Sí? Esa es la idea, que haya un vector que no sea el neutro y que el vector pertenezca a la intersección. Esa es la suposición. Entonces, si está en la intersección, a ver, si B está en la intersección,
Esto es equivalente a decir que B está en H y que B está en el complemento de H. Bueno, que B está en H significa una cosa, yo no sé, pero que B está en el complemento de H. Sí. Vamos a poner así. Pero si B está en el complemento de H, entonces el producto interno, por eso significa estar aquí, ¿no? El producto interno de B con H debe ser igual a 0 para cualquier elemento que esté en H. Hasta que llega. Ok. Y luego, ¿cómo sé que este elemento de aquí? ¿Cómo sabemos? Este elemento de aquí también debe ser el 0. Perdón, creo que aquí... Ah, no, sí está bien. Ya. El mismo vector debe estar en H y el mismo vector supuestamente está en el complemento. ¿Ya? Pero estar en el complemento significa eso. Y estoy aquí, que esto me da 0 y que es perpendicular a todos los elementos de H. Pero si es perpendicular a todos los elementos de H, vamos a ver que hay alguien opinando, diciendo, tiene por lo menos el nulo, sí. Ah, bien. A ver, entonces, si es perpendicular a todos los elementos de H, debe ser perpendicular a sí mismo, porque se supone que el mismo también está en H, ya que hemos tomado un elemento de la intersección, ¿sí? Pero, vamos a poner aquí, pero el mismo B también está en H. Eso es por esto que está aquí, pues, ¿no? Está en H y en el complemento de H, ¿sí? Luego, debería cumplirse que B producto interno con B me da 0, ¿sí? Pero esta expresión, por las propiedades del producto interno, automáticamente garantiza de que el vector es el neutro. ¿Sí? No sé si la ven. ¿Sí? Entonces voy a hacer el resumen. Ya. Tomamos un elemento de la intersección, a la suposición de que no sea el neutro. ¿Sí? Tomamos un elemento de la intersección significa que B está en H y también está en el complemento. ¿Sí? El hecho de que está en el complemento significa que B es perpendicular a todos los elementos de H. Sí, bueno, cuando escuchen la palabra ortogonal, hagan de cuenta que geométricamente es perpendicular. A mí se me sale bastante perpendicular, pero en el libro es, o sea, técnicamente la palabra técnica es ortogonal. B es ortogonal a todos los elementos de H. ¿Ok? Pero si es ortogonal a todos los elementos de H, también debe ser ortogonal a sí mismo, porque este mismo vector también está en H. ¿Ya? Ser ortogonal a sí mismo, aquí B debería ser ortogonal a B. Y por definición de ortogonalidad, esto significa que el producto interno, o sea, la caracterización de B consigo mismo es igual a 0. ¿Sí? De ley, esto por estar en H y este acá por estar en el complemento de H y este por ser perpendicular. Y esto significa, pues, si esta condición se cumple, por propiedad del producto interno, esa es la primera o la segunda propiedad, creo que es la segunda, es igual a 0 si y solo si el vector es el neutro. Entonces, si esto me da 0, entonces este vector es el neutro. ¿Sí? Esto es equivalente, la condición de aquí es equivalente a decir que el vector es el neutro.
Contradicción porque había partido de la idea de que no era el neutro y aquí partimos de que sí era el neutro. Aquí llegamos a que sí es el neutro. Aquí está contradicción, ¿no? Lo cual nos indica que en realidad el único elemento que está en la intersección es el neutro. La contradicción. No sé si hay preguntas. Bueno, ya sabemos lo que hay en la intersección. Es que va a ser importante. Claro que nosotros podíamos hacernos una idea, pues teníamos el plano y tenemos el vector perpendicular, como que se están intersectando solo en un punto. Sí, eso es lo que en realidad pasa. Y si este es un subespacio y este es otro subespacio, sabemos que la intersección, si es solo en un punto, ese punto debe ser el neutro, porque el neutro siempre está en la intersección de subespacios, ¿no? Eso habíamos visto en el primer parcial, ¿no? Bueno, aquí la idea es probar que ese es el único punto, o sea, aquí lo vemos visualmente en un ejemplo de R3, ¿sí? Pero ¿qué pasa en otros subespacios o en dimensiones superiores o con otros productos internos? Bueno, pasa lo mismo. Se intersectan solo en un punto, que es el neutro, ¿ya? Y ahora viene la otra parte que es la más chévere. O sea, ¿qué pasa con la suma? O sea, ya sabemos que en la intersección está el neutro. Ahora, ¿qué pasa con la suma de estos dos subespacios? Bueno, el teorema indica que esta suma debe dar el total del espacio vectorial. O sea, recuerden que tenemos un espacio vectorial, tenemos por aquí un subespacio, y con este subespacio pues nos da, podemos calcular un complemento. Ya sabemos que en la intersección únicamente está el cero vector, el vector neutro, y ahora hay que encontrar la suma. Así, el spoiler, ¿no? A ver, un ratito. Spoiler, esta suma me da el total del espacio. Pero eso hay que probarlo. ¿Sí? Es una suma directa, en otras palabras. El teorema dice que el espacio total es una suma directa. Claro, aquí solo dice que es una suma, pero unido con esta propiedad de acá, en total me da una suma directa. ¿Sí? Bueno, lo primerito para probar una suma directa es que primero debe ser una suma cualquiera. Y luego ver, bueno, ya ver que sea directa con esta, pero esto ya está probado. Ok, ¿cómo probamos que la suma de estos dos subespacios me da el espacio total? Y a propósito, bueno, hay que hacer el recordatorio de que se tratan de espacios de dimensión finita, ¿no? Por si acaso. No estamos, o sea, es una cuestión que hay que recordarla por si acaso. En algún momento de álgebra lineal se les tiene que haber dicho que se trabaja con espacios de dimensión finita. También hay espacios de dimensión infinita, pero bueno, eso se estudia en álgebra 2, los que estudian matemáticas, ¿no? Y si usted tiene la curiosidad, pues el libro, la materia se conoce como análisis funcional también en los libros. Un libro de análisis funcional es el estudio de espacios vectoriales de dimensión infinita. Ok, pero no nos desviemos. Voy a borrar esta parte. El asunto es que aquí en álgebra lineal vemos los espacios de dimensión finita. Entonces, vamos a partir del espacio vectorial B. A ver, si B es un espacio vectorial de dimensión finita, esta dimensión de B, menor que infinito, con eso sabemos que es finito. O también ponen dimensión n. Y n es un natural. Ya hemos hablado de esto también en la clase de demostraciones. Que sea un natural lo hace finito.
Sí, los naturales es un conjunto infinito, pero una vez que usted elige cualquier natural, es un natural finito. En otras palabras, el infinito no es un natural, no es un número que esté en este conjunto, por si acaso. Bueno, en todo caso, hablamos de esa dimensión es un natural, puede ser cualquier natural, pero una vez que usted elige ese natural, es siempre un natural, es finito, ¿no? Bueno, ya, en todo caso hablamos de espacio de dimensión finita. Bueno, sea H un subespacio de V. ¿Ya? Tenemos aquí nuestro H. Ahora, si es un subespacio, se puede construir un conjunto base. Yo sé que ustedes pueden decir, pero ¿y qué pasa si justo este subespacio fuera el neutro, el espacio trivial? No tiene base, van a decir ustedes. O sea, claro, no tiene base, es un modo de decirlo. ¿Sí? O el modo técnico, el conjunto vacío es la base. O sea, la base sale vacía. Porque en el caso extremo, ¿no? De que esto fuera un subespacio trivial, en efecto, conjunto base es el conjunto vacío. O sea, pero la idea es que se pueda encontrar el conjunto base. También hablamos de eso en la clase de demostraciones. Esta es esas cuestiones matemáticas ya un poco filosóficas. ¿Sí? O sea, yo conté la anécdota. Una vez yo le dije al profesor, a un profesor, el vacío, el conjunto, la base del espacio trivial es el vacío, porque no tiene base, decía yo. Y él me dice, claro, pero al mismo tiempo eso significa que el vacío es el conjunto base. Es otro modo de verlo, ya hacer el vacío, un conjunto base, el vacío es generador y el vacío es independiente. Pero esas son, como les digo, unas cosas ya avanzadas, ¿no? Toda cosa, lo que sí sabemos en álgebra es que en el peor de los casos, este es el conjunto base del espacio trivial. Pero en cualquier caso, ya hablamos de un espacio cualquiera, un subespacio. Si fuera el extremo del trivial, tenemos una base, solo que esa base es vacía. Y si en el otro extremo es cuando el subespacio es igual al espacio que lo contiene, ¿no? Tan grande como el espacio que lo contiene, o tan pequeño como el trivial, hablando de subespacio, ¿no? En el otro extremo puede ser igual al espacio que lo contiene. Ya. En cualquiera de todos esos casos y en todos los casos intermedios, tiene o se puede construir una base para este espacio. ¿Ya? Entonces, H tiene una base. Sea B1, B2, hasta B sub K, la base de H. Así. Tiene una base. No sé cuántos vectores tenga, pero vamos a decir que tiene K vectores. K. Obviamente, como es un subespacio de B y B tiene dimensión finita, que aquí es importante eso, aquí esto también tendrá una cantidad finita de vectores. ¿Ya? Al tener una cantidad finita de vectores, bueno, ahí está mi base. General linealmente independiente, podemos ortonormalizarla, porque la cantidad de vectores es finita. Bueno, en general, vamos a hacer ortonormalizando. Por el gran Schmidt. Tendremos, vamos a decir, se obtiene una base ortonormal. Base ortonormal de H. Ya. En todo caso son K vectores. Voy a ponerlos aquí. Voy a borrar esto. Aquí está mi H y la base ortonormal va a estar aquí. Digamos B1, U1, U1, U2,
etcétera, etcétera, hasta llegar a UK. K vectores en la base ortonormal de H. Ahora, ¿qué otra cosa nosotros podemos hacer? Nosotros podemos completar la base de todo B, ¿sí? Claro que constructivamente, ¿cómo hacíamos para completar una base? Si ustedes se acuerdan el proceso en el primer parcial, había que completar con los vectores restantes, ¿no? Como esto tiene n vectores, y de esto, porque la dimensión es n, y de esos n vectores hay k vectores en la base de este subespacio, aquí hay que aumentar una cierta cantidad, ¿sí? Hasta llegar a n, ¿okay? O sea, la cantidad que hay aquí es n menos k, ¿sí? Pero hay que encontrar esos nuevos vectores, digamos este es un vector k más 1, que está fuera del espacio, de este subespacio, luego se añade un bk más 2, y así sucesivamente hasta llegar a bn. O sea, el proceso de completar una base. Pero, recuerden cómo era la cuestión, que había que verificar que el conjunto total sea linealmente independiente, ¿sí? Para construir una base no podemos aumentar cualquier cosa aquí. Hay que aumentar algo, pero luego de que lo aumentamos, hay que verificar que sea independiente. Ese es el chiste, que vamos a hacerlo gradualmente. Podemos construir, se puede. Construir, voy a poner aquí gradualmente. O sea, completar, vamos a decir, completar una base del espacio total, ¿sí? A partir de esta base de aquí. Completar sería mejor la palabra, ¿sí? Pero gradualmente, porque primero voy a añadirle un vector, ¿sí? Estoy tumbando cosas. A ver, voy a añadir, digamos, ese vector, pero debo garantizar que sea linealmente independiente a todos los anteriores. Y el mejor modo de garantizar, obviamente, es tomar un elemento. ¿Cómo sería? A ver. Sí, puedo tomar un elemento, hago el test de la independencia lineal. Obviamente, si no es independiente, lo tengo que sacar de ahí y pongo uno y hago la prueba hasta que sea independiente. Pero eso es posible, o sea, ya lo hemos hecho. Este es un teorema del primer parcial, el de completar una base. Una vez que ponemos un independiente fuera del conjunto, pero un independiente a estos de aquí, ¿sí? Vamos a llamarlo bk más 1, ¿sí? Un elemento que no está en H, ¿sí? Tal que el conjunto completo, así, U1, U2, hasta U sub K, y el BK más 1 es LI. ¿Ya? Ese es cómo vamos a construir esta base. Ya, todavía no es la base total, porque solo he aumentado 1. Ya. Pero esto de aquí lo podemos ortonormalizar, porque en total sigue siendo un conjunto linealmente independiente. El proceso de Gram-Schmidt se aplica a conjuntos bases, es decir, a conjuntos linealmente independientes, porque esos son bases de algún subespacio siempre, o de algún espacio, ¿no? Este es un conjunto independiente, podemos aplicar Gram-Schmidt, y si podemos aplicar Gram-Schmidt, lo que significa que a este señor de aquí lo vamos a ortonormalizar con relación a todos los anteriores, ¿sí? Porque estos ya están ortonormalizados, ¿sí? Sí, sí. Ya están ortonormalizados, espérenme un segundo.
Ok, entonces estaba diciendo, aumentamos un vector linealmente independiente para gradualmente construir esta base, pero por ahí mismo lo vamos ortonormalizando y ortonormalizando, a ver, significa que obtenemos el nuevo conjunto U1, U2, hasta U sub K y U sub K más 1. Esto ya no es una base, es una base ortonormal, pero ya no es de H porque es un poquito más grande. O sea, hemos aumentado algo más, ¿ya? Que es el proceso de completar bases. Luego, como el proceso de completar bases lo conocemos, vamos a aumentar el siguiente vector, K más 2, y lo vamos a someter al mismo proceso, o sea, que sea independiente, verificamos la independencia lineal y lo reemplazaremos. Si es que no me sale independiente, lo quitaremos y pondremos 1 hasta que sea independiente de los demás, ¿sí? Eso es como se hacía en el primer parcial. Una vez que lo tenemos independiente, lo ortonormalizamos y obtendremos una nueva base ortonormal de todo el nuevo subespacio. Este proceso es un proceso constructivo que se puede así incrementar. Ya. Eh, este proceso, ajá, sí, se puede continuar añadiendo, vectores B sub I hasta completar una base. O sea, hasta llegar hasta el proceso que sabemos que sí tiene un fin, ¿sí? Y esto tiene un fin porque la dimensión es finita. O sea, no llega un momento en que obtenemos los n vectores linealmente independientes en un espacio de dimensión n. Llega un momento en que ya no podemos encontrar uno nuevo, porque recuerden que si la cantidad de vectores supera la dimensión del espacio, es imposible que sean independientes. En algún momento este proceso se acaba porque la dimensión es finita. Por eso es que me sirve ahí la dimensión finita. El proceso se puede añadiendo hasta completar no solamente una base de B, sino una base ortonormal de B, del espacio total. Una base ortonormal del espacio completo, que tendrá n vectores, llamamos a U1, U2, etcétera, hasta U sub K más 1, hasta U sub n. Yep. Esta es la base ortonormal del espacio. Esto es posible construir. Ya, y una vez que la tenemos, nosotros sabemos que de este conjunto, sí, obviamente que este conjunto es generador de B, no es solamente linealmente independiente. O sea, ya tenemos los n vectores linealmente independientes, también generan a todo B, son generadores e independientes, porque es una base. Ya, aquí necesito espacio. Ya sé. Creo que voy a borrar este gráfico. Bueno, el asunto va a ser el siguiente. Tomo un vector cualquiera del espacio y como es este generador, lo puedo escribir como una combinación lineal de todos los elementos de la base. Voy a borrar este gráfico. Igual está siendo grabado. El gráfico realmente no es parte de la demostración, solo que nos ayuda un poco a entender un poco la dinámica de todo esto. A ver, entonces va a ser así. Mira. Sea, digamos, X un elemento arbitrario y cualquiera del espacio vectorial B, un vector cualquiera. ¿Sí? Entonces, como esta es una base, existen escalares para generar a este vector con el conjunto base.
existirán escalares del campo, no importa qué campo sea, tal es que X es una combinación lineal del conjunto base, porque es generador también. Alfa 1 por U1, más alfa 2 por U2, más alfa K por U sub K, más alfa K más 1 por U sub K más 1, más alfa K más 2 por U sub K más 2, más alfa K más 3, etcétera, etcétera, hasta llegar a alfa sub N por U sub N. Se me acabó en la pizarra. Ok, o sea, esta combinación lineal es posible porque este conjunto es generador. ¿Ya? En el caso que no estén convencidos de que por qué es generador porque ya tenemos los n vectores en un espacio de dimensión n, y si eran independientes, por ser ortonormal, ¿sí? Ortonormalizar, los conjuntos ortonormales son también independientes, ¿sí? Entonces es independiente, es ortogonal, es generador, y por lo tanto cualquier vector del espacio lo puedo generar con este conjunto, ¿ya? Pero esto es asociativo, entonces lo voy a asociar obviamente la componente que pertenece a H, y esta componente está fuera de H, ¿sí? Sí, entonces este elemento que está aquí, ¿sí? Este elemento que esta primera asociación, esto está en H, ¿sí? Ahora la gran pregunta es, ¿dónde está esto de acá? Entonces, pero como son cualquier vector, puede ser cualquier combinación de escalares, ¿sí? Esto quiere decir que este conjunto que está acá, en cambio, es el que está en el complemento de H. ¿Y cómo sabemos que está en el complemento de H? Porque como son vectores ortonormales, como en el modo en que hemos construido esta base, estos vectores de aquí son todos perpendiculares entre sí. Eso quiere decir que son también perpendiculares, ¿no? A partir del K más 1, son perpendiculares a todos los anteriores. El K más 2 también perpendicular a todos los anteriores, pero en particular perpendicular a este subconjunto de aquí, ¿no? A los K primeros vectores. Todos son perpendiculares entre sí, por tanto son los de aquí, son perpendiculares a los de acá. Y eso los coloca en el complemento ortogonal, porque en el complemento ortogonal de un espacio están los vectores perpendiculares a ese espacio. Si estos de aquí, este subconjunto, el que era la base, está en H, entonces estos de acá están en el complemento de H. ¿Sí? Bueno, vamos a decir, pues, ¿por qué afirmamos esto? Porque U sub K más 1 hasta U sub N están en el complemento de H, y como el complemento de H es un subespacio, que justo acabamos de demostrar eso, es un subespacio, cualquier combinación lineal de estos elementos se queda en el subespacio por la cerradura de la suma y del producto por escalar. Por eso es que podemos afirmar que esta combinación lineal de aquí hasta el U sub n pertenece al complemento ortogonal de H. Luego hemos encontrado un elemento de H y un elemento del complemento ortogonal de H que sumado me da este vector, lo que quiere decir que el vector pertenece al espacio suma de H más el complemento ortogonal de H. Y como este vector no es un vector, hay un ejemplo, hemos tomado un vector cualquiera del espacio vectorial. Para cualquier vector del espacio vectorial podemos repetir este proceso. Al final esta es una base de todo el espacio. Entonces nos damos cuenta que no importa qué vector del espacio tomemos, siempre lo vamos a descomponer en una componente que está en H y otra componente que está en el complemento de H. Aquí está el componente de H, el componente del complemento ortogonal de H. Es decir, o sea, esto de aquí, ¿no? Lo podemos hacer para cualquier X de B. Por lo tanto, H más el complemento ortogonal de H es al espacio B. Es el espacio B. Entonces hay preguntas. Bueno, tenemos dos resultados importantes.
o tres. Bueno, una que es un subespacio, el complemento, que la suma me da el total, el espacio total, ¿sí? Y que la intersección era el neutro, eso también lo hicimos. Eso sumado, o sea, todos esos resultados sumados me dan un nuevo teorema que dice que el espacio total es una suma directa de H con el complemento ortogonal de H. Suma directa. No sé si tienen preguntas. Con todo lo que eso significa, la dimensión de B es igual a la dimensión de H más la dimensión del complemento ortogonal de H. Pero eso es por propiedad de las dimensiones de la suma. Claro, ustedes conocen que es menos la dimensión de la intersección, pero ya demostramos que la intersección era la trivial. ¿Sí? Así que todo cuadra y todo confluye a este resultado de aquí. Es una suma directa. Y eso va a ser un resultado muy, muy importante porque quiere decir que en los espacios complementarios, vamos a ver en nuestro ejemplo otra vez, en espacios complementarios, por ejemplo esto, aquí está, bueno, sí, esta es una recta, ¿no? Acá está el plano. Cualquier otro vector del espacio, aquí tengo un vector del espacio, que no es, ni siquiera está en ninguno de los dos, ¿sí? No está ni en H ni en el, H va a ser el rojo, ¿eh? Y el vector perpendicular al plano, aquí está, este va a ser el complemento ortogonal del espacio rojo, ¿no? Ya, entonces cualquier otro vector, vamos a sacar este vector de aquí, que no está en ninguno de los dos, ¿sí? Yo puedo encontrar, de acuerdo a esta teoría de la suma directa, puedo encontrar un elemento que está en el plano y otro elemento que está en el complemento, tal que la suma de los dos me reconstruye este vector, ¿sí? Porque esto de la suma directa es para cualquier vector del espacio, incluido si no está ni en H ni en el complemento. Siempre voy a encontrar una parte que está en H, una componente de H y un componente en el complemento que sumado me da el vector, sin importar dónde está este vector. Este vector es cualquier vector del espacio. Y bueno, ¿para qué ustedes llevan las bases ortonormales? Vamos a ver cómo es que se hace cómo es que se hallan las componentes, ¿no? Esa es otra parte muy chévere. Ahora, y ustedes se estarán preguntando por qué me enseñan esto en álgebra. Pero la verdad es que tiene muchas aplicaciones, muchas aplicaciones. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes vayan a seguir telecomunicaciones, telemática, todo lo que tenga que ver con transmisión de información en electrónica, ¿no? Pero resulta que cuando se transmite una señal, por ejemplo, usted llama por el celular, hay una señal transmitiéndose o la que viene por a la televisión, por la fibra óptica, por el cable de los teléfonos antiguos, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca, nunca en la vida las cosas son 100% puras. Es decir, una señal llega y llega con ruido. Lo que pasa es que a veces el ruido es tan pequeño que para nosotros la calidad de la transmisión es aceptable. Pero nunca una señal en la vida real te transmite una señal y esa es como una función, nunca es pura. Esta es una señal más un ruido. El ruido por lo general es una cosa horrible. La suma y lo que uno ve en realidad es algo así, ¿no? Ve como la señal más el ruido. Resulta ser, pero esa ya es una teoría de los ingenieros electrónicos, ¿no? Que estas cosas de las maravillas de la física y de la ciencia. Resulta que la componente del ruido resulta ser ortogonal a la componente de la señal. Entonces, saber separar estas dos componentes es importante para el ingeniero. O sea, usted tiene el aparato, digamos la antena que recibe la señal del celular o de la televisión, etcétera, y usted sabe que está recibiendo una señal de más ruido. Pero existen modos de separar y eso ya obviamente lo ven los ingenieros ya cuando se especializan en los cursos. Existen modos de separar, ¿no? Hay un modo de separar estas dos componentes que son ortogonales.
con filtros. Hay unos aparatos que filtran la señal, pero filtrar significa que vamos a eliminar esto de aquí, o por lo menos saber dónde está para tratar de restárselo a la de acá, al total. O sea, si nosotros logramos encontrar cuál es este ruido, se lo podemos restar, ¿ya? Y tratar de recuperar la señal lo más pura posible. Pero esta cosa es posible debido a que esta componente es ortogonal a la de acá. ¿Sí? Bueno, final del minuto cultural. Solo queda 3 minutos, 2 minutos. Pero suficiente para mí para indicar lo siguiente. Para cualquier vector del espacio, como se puede escribir como una combinación lineal, existen escalares de la base ortonormal del todo el espacio, alfa 1 por U1 más alfa 2 por U2 más etcétera, etcétera, alfa sub k por U sub k más alfa sub k más 1 por U sub k más 1 más etcétera, 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 hasta llegar a alfa sub n por U sub n. Ahí estos creo que están tratando de ingresar, pero es lo del nuevo curso. A ver, habíamos dicho que podíamos agrupar la parte que pertenece a H y la parte que pertenece al complemento ortogonal de H. Pero esto no es lo importante aquí. Lo importante aquí es que estos escalares se encuentran como la proyección escalar, es decir, vector sobre vector, no se proyecta, y por eso podemos calcular los escalares, ¿no? Esa es la importancia de tener una base ortonormal, que podemos encontrar las coordenadas mediante proyecciones, ya sin resolver sistemas de ecuaciones como teníamos que hacer en el semestre, en el parcial pasado. Cada uno de estas componentes es la proyección escalar del vector sobre el respectivo vector de la base ortonormal. ¿Sí? Bueno, y esta es la fórmula de proyección escalar, o sea, producto interno de vector con U sub i, así. Claro, dividido para la norma, vamos a ponerla aquí, para la norma del vector. Pero como es una base ortonormal, esa norma es 1. Por eso es que en el libro esto se omite, porque esa norma es 1. Y claro, en el libro tampoco le dicen que es una proyección escalar, pero tengan presente qué es una proyección escalar. Y finalmente, tenemos, por lo tanto, que la componente, vamos a llamarla así, ¿no? La componente de H, esta componente que está aquí en H, es esta suma de proyecciones vectoriales, porque esta proyección escalar está multiplicada por el vector unitario, ¿sí? Así que resulta que a eso se le va a llamar la proyección de un vector sobre el subespacio. Ya no va a ser la proyección de un vector sobre otro vector, sino la proyección de un vector sobre un subespacio. Y esta es esta suma de aquí. En otras palabras, la proyección de X sobre el subespacio H es esta suma X U sub I por U sub I, 1, U sub 1, más X producto interno con U sub 2 con U2, más etcétera, etcétera, hasta X producto interno con U sub K por U sub K. ¿Sí? Nos podemos encontrar esta proyección, la componente de todo esto que pertenece a H mediante la proyección de vector sobre plano, sobre subespacio. Para eso necesitamos una base ortonormal. Y esto de acá, pues es lo mismo, esta parte de acá es la que en cambio está en el complemento de H, ¿sí? A eso se le llama la proyección de X sobre el complemento de H y es la suma de estas proyecciones vectoriales que están aquí. X por U sub K más 1, por U sub K más 1, etcétera, etcétera, hasta llegar al último vector, X producto interno con U sub N por U sub N. Sí, y la suma de estas dos proyecciones me reconstruye el vector original, pues, en la suma directa, que está aquí. Bueno, se acabó el tiempo, está grabado. Voy a salir de la sesión, me avisan si hay preguntas. No hay nada en el chat, nada nuevo.
Voy a salir de la sesión porque esta es la sesión del paralelo 7 y bueno, la profesora reinicia la sesión para el paralelo 9. Así que bueno, gracias por todo. Pasen bien. Gracias, profe. Me avisan si hay preguntas. Esto Gracias, veremos profe. en la clase Gracias, siguiente. profe. Gracias, profe. Gracias, pasen Gracias, bien. profe.